¿Cómo están ustedes? Bienvenido Campamento Mundial Online 2021. Esta vez nosotros compartiremos Educación Básico, Fraternidad Internacional de Jóvenes, sesión número 1. Mi nombre Daniel Ho, de Perú. Hoy nosotros tocaremos el tema sobre la vida es la continuación de selección. Por medio de diapositivo, compartiremos juntos con ustedes. Cada día, nosotros tenemos que seleccionar. Creo que la vida es una batalla de elección y concentración, cuya elección fue a la correcta. Quien gana o pierde depende de quién esté más concentrado. Aparte de las prioridades, atrévete a rendirte. Si intentas ser bueno en todo, no es bueno en nada. Me gusta esta frase de un empresario japonés. Él siempre también enfoca a los jóvenes, a las personas, muy importante, usted cómo selecciona. Amados, la vida es una serie de decisiones. Todo en la vida es producto de pequeñas, grandes decisiones. Es una elección ineludible. Y por eso hay un poeta norteamericano muy famoso. Última frase de su poema y el título El camino no tomado. Robert Frost, una vez él estaba viajando. Cuando él llegó a un lugar, él se encontró dos caminos. Y él tenía que tomar las decisiones. Él tenía que seleccionar. Por su propia experiencia, él escribió, y esa poeta. Última frase. Estaré diciendo esto con un suspiro. En algún lugar, dentro de años y años lejos de aquí, dos caminos se abrían en un bosque. Y yo tomé uno de ellos y el menos transitado. Y eso ha hecho toda la diferencia. Amigos, no solamente Robert Frost, nosotros también. En el camino de nuestra vida encontraremos dos caminos, como él se encontraba. Depende de selecciones y el resultado totalmente será diferente. Vamos a tocar continuamente sobre la selección. El derecho absoluto otorgado al hombre es y el derecho a elegir. Por eso nosotros también escuchamos esa charla, estudiamos, luchamos para tener la sensibilidad, la capacidad, luego nosotros también recibimos sobre la responsabilidad de nuestra elección. Ya la educación es enseñar el discernimiento para tomar la decisión correcta, asumir la responsabilidad de la elección. Mi yo actuar y mi posición son el resultado de innumerables elecciones que hice en el pasado. Y mi yo futuro también está determinado por las acciones que elijo realizar en el presente. Tener una opción significa tener independencia. Muy importante, ¿cierto? Usted, con su libertad, usted
¿Qué prefiere? ¿Cómo selecciona? Hay un teatro y Waiting for Godot. Este de Samuel Beckett se presentó por primera vez en un pequeño teatro de París llamado Babilón en enero de 1953. Los personajes de la famosa obra de Samuel Beckett, Waiting for Godot, son el epítome de la indecisión. Y hacen planes y toman decisiones, pero nunca toman una decisión decisiva. La última línea de la obra muestra claramente este punto. Valdimir dice, ¿y ahora nos vamos? Y Estragón así le respondió, está bien, vámonos. Ambos no se movían. Es un teatro, el título Esperando a Godot. Es una ventana que refleja nuestra vida tal como es. A menudo permanecemos aturdidos y letárgicos o flotando en un océano de indecisión, sabiendo que tenemos que tomar una decisión. Cada elección determina quiénes somos, no solo lo que hacemos. Cada área, cada momento, ya nosotros tenemos que tomar la decisión. Por eso a veces es muy difícil. Ya recientemente nació una nueva palabra llamada trastorno de decisión. ¿Usted ha escuchado esa palabra? Y a veces no sabe cómo debe tomar la decisión, ¿cierto? Entonces hay muchas dificultades. Y hace referencia al dolor psicológico y de no poder elegir uno a otros, y en la bifurcación y en la elección. ¿Usted habían escuchado esa palabra también? También se llama síndrome de Hamlet. Por el nombre de Hamlet, que estaba sufriendo diciendo vivir o morir. Esa es la cuestión. Usted observa bien alrededor de nosotros. Mucha gente tiene esa dificultad de síndrome de Hamlet. Uy, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a trabajar? ¿O yo sigo o no sigo? Uy, ¿cómo hago? Tiene miedo, ¿cierto? Tiene temor. Tomar las decisiones. Oh, amados amigos, yo quisiera compartir con ustedes. Había un joven coreano, su apellido Jun, quien aprendió el poder de superar la adicción de los juegos mientras trabajaba como voluntario en el extranjero durante un año en Australia, y ahora sueña con un sueño feliz en realidad. Yo creo que alrededor de nosotros hay muchos amigos también, tienen esa dificultad, ¿cierto? El juego de videos. Y él también. Una vez él llegó a la universidad porque él quería solicitar, ¿no? Ya descanso, una pausa de su estudio. Entonces, el funcionario de la universidad, ok, joven, por favor, ya dígame cuál es su código de su número de registro de la universidad. Uy, me olvidé, porque tanto tiempo él no vino a la universidad. Y aquel día, él estaba buscando, ¿cómo se llama su apellido? Jun, nombre, y Jung-un. Ok, un momento. Usted famoso, un joven, logró
toda la nota F, tú eres. Así, ¿cómo me conocía? Ya, tú eres muy famoso. Lamentablemente, él ingresó a la universidad y él estudió una semana, luego a él no le gustó. No, eso no es mi carrera, no quiero. Él casi ha abandonado su estudio, pero después de terminar, voluntario internacional de jóvenes en Australia, su corazón se recuperó totalmente. Él regresó a la universidad, comenzó a estudiar. Él nos comentaba, antes de así tomar y voluntario internacional de jóvenes, yo era un joven adicto de juego de video. Cuando yo tenía 10, 11 años, yo comencé a jugar como otros niños, como en juegos muy sencillo, un país de viento, otro Maple Story, pero después de pasar el tiempo, ya comenzó a tomar unos juegos. Uno juego se llama Sodunotech. Después de tomar siempre no adentro de ese juego lleno de balaceras. Porque yo tengo que matar a otro todo para ganar este juego. Al principio yo comencé a solo, pero más adelante nosotros formamos un equipo, 4 o 5 personas, y peleaba con otra persona siempre. Y él estaba pensando, yo voy a ser mejor jugadores todos. Y conforme pasa el tiempo, y él compraba equipos, mouse, teclado y auriculares. Y él disfrutaba del juego y él descubrió, wow, yo tengo gran habilidades. Y cuando él practicaba, ya él llegó casi a un nivel de como ya jugador profesional. Él deseaba convertirse como un jugador profesional y él comenzó a ya participar, ¿cierto? Competencia de juegos. Conforme pasa el tiempo, su nombre ganaba la fama, la gente lo conocía y las personas solicitaban amistades en línea. ¡Wow! Así es, qué bien. Pero conforme pasa el tiempo, su carácter se convirtió. Lleno de enojo, chocaba con las personas y se sentía estresado. Pero siempre él estaba pensando, sí, cuando yo tome la decisión, cualquier momento yo puedo salir porque yo no soy una persona así tan y indecisiones. Pero él no podía. Y era difícil hablar con esas personas, porque ya él estaba metido en un lugar y como resultado desarrollé una fobia. Ya él no podía, ¿cierto? Ya conversar con la gente, no podía hablar. Ya tenía miedo a hablar con la gente cara a cara. Y entonces, cuando la gente hablaba con él, ya él no podía mirar a los ojos de otra persona. Y él tenía una gran estrés. Ya él se sentía, Dios mío, ahora ya no es normal. Y su cuerpo ya estaba perdiendo poco a poco. Imagínese, él de día de noche estaba jugando y solamente sus amigos alrededor de él. Imagínense, todo el día estaba descansando, en la noche con sus amigos, tomaba licor. Él fue a una sala de juegos y ya él comenzó a perder apetitos,
porque solamente dedicaba para juego de video. Había perdido, llegó hasta 58 kilogramos. Y él nos comentaba, yo era el general, yo era muy famoso en el juego de video, pero mi vida real cada día se aislaba de la gente, se secaba. Había un poder me arrastraba. Y sus padres se esforzaban gran manera para ayudarle. Mientras él estaba metiendo juego de video cada día y dejaba, ¿no?, la distancia con sus padres. Su mamá quería criar bien a él. Ella invertía mucho dinero, sus estudios, la tutoría, y lo enviaba a academias privadas, pero no funcionaba. Y él, después de jugar, cuando salía a la casa de juego, venía gran vacío. Y él estaba pensando, ojalá que alguien de repente me mata. Uy, Dios, ya no puedo vivir más. No puedo aguantar más ese estilo de la vida. Él sufría bastante. Pero gracias a Dios, 3 de marzo 2010, ya cuando él entró a la universidad y él comenzó a estudiar una carrera y electrónica, pero a él no le gustó. Pero él comenzó así como hundirse en el juego de video. Su tía le comentó, mira, sobrino, porque tú no conoces Fraternidad Internacional de Jóvenes. Ellos tienen un programa, se llama Voluntario Internacional de Jóvenes. ¿Por qué no va a cambiar poco un ambiente? Y su tía le comentó, mira, hijo, tú conoces a mi hijo, él también estaba pasando un momento muy difícil, pero por medio de Fraternidad Internacional de Jóvenes, mi hijo salió, fue a Ucrania, estuvo 1 año, estaba tan feliz. Luego otra vez volvía a Ucrania, comenzó a estudiar ruso y ahora ya se graduó, y él ya ingresó a una empresa muy reconocida. Su vida totalmente se cambió. Y él también tomó la decisión, tía, ¿de verdad me puede cambiar? Claro que sí. Él tomó la decisión, él seleccionó ya Voluntario Internacional de Jóvenes, él salió. Cuando él fue a Australia, hay una ciudad, se llama Brisbane. Fue la 3ª ciudad más poblada en Australia, la ciudad donde aprendí y el mundo de la mente, y él salió de la adicción y a los juegos y él comenzó a trabajar como voluntarios. Y el joven, y él trabajaba juntos, visitaba las universidades y ellos también desde 6 de la mañana, ¿cierto?, se levantaba porque tenía otros compañeros de Voluntario Internacional de Jóvenes. Desayunaban, estudiaban, también ellos colaboraban, obras sociales. Sin darse cuenta, su vida se cambió. Y a través de todos esa experiencia, y a él le ayudó muchísimo. Y él, sin darse cuenta, ¿cierto?, y asesoramiento, y él se liberó de adicción de los juegos. Una vez él viajó a Fiji, un país insular famoso por sus atracciones turísticas. Y la gente de Fiji
sus corazones eran muy humildes, puros, y él conocía a varias personas, conversaba, el mundo del corazón. Él le testificaba a los jóvenes, yo era un jugador adicto de juego de video, cómo yo me recuperé, cómo yo podía superar. Cuando él regresó a Corea, ahora ya él tiene nuevos sueños. Él conversaba con sus padres y gracias a Dios, sus conversaciones, corazón abierto, y también él le comentaba a su familia cómo estaban trabajando. Ahora, y él llevaba muy bien con sus padres, con sus amigos, y él está estudiando, él también ahora está estudiando, trabajando continuamente, ¿cierto? Cuando él regresó del juego, regresó del Voluntario Internacional de Jóvenes y comenzó a otra vez retomar su estudio, ya no jugaba como antes, usaba sus computadoras solamente cuando necesiten, nada más. Y luego él comenzó a también estudiar. Yo también quiero estudiar, pero yo quiero ser como presentador de y partido de fútbol. Yo quiero ser analista. Yo quiero también compartir mi conocimiento para ayudar a otras personas. O al principio él también a veces estaba pensando mucho, ¿no? Yo no soy jugador profesional. ¿Y cómo yo puedo ser eso? Pero cuando yo miro otros presentadores, ellos no eran jugadores profesionales, pero ellos cómo practicaban, ellos cómo se presentaban muy bien. Amados, en el caso de Jun, había un poder, y ese poder, como lo arrastraba. Él quería ser libre, pero no podía. Y ese poder lo amarraba, lo arrastraba, no tenía la libertad. Ya, muy interesante, hay un libro de Efesios, capítulo 2, el versículo 1 al 4, nos explica, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó. Yo quisiera explicarle a ustedes de dónde viene este poder. Y el joven quería ser libre. Él intentaba y él se esforzaba, lloraba, se sentía deprimido. Él quería salir de allí, pero había un poder. Lo amarraba, lo arrastraba, él no podía hacer nada. Amados amigos, había un poder, se llamaba Satanás, ángel corrompido. La Biblia menciona el príncipe del poder del aire, y este ángel corrompido era perfecto creación, lleno de sabiduría, intacto belleza. Antes de crear el humano, Dios primero creó los ángeles. Si usted leyera la Biblia, en Judas capítulo 1, el versículo 6 menciona, Él es ángel de luz. Luego San Juan capítulo 8, el versículo 44 dice, el padre de la mentira, asesino desde el principio,
Nahum, capítulo 3, el versículo 4 dice, la maestra de hechizos, la ramera de hermosa. Cuando nosotros pensamos sobre nuestra vida, en este mundo que existe dos mundos. Uno es el mundo de Dios, otro es el mundo de Satanás. Si nosotros nacimos en este mundo, sí o sí, yo debo pertenecer entre dos mundos. Yo pertenezco al mundo de Dios o yo pertenezco al mundo de Satanás. Por eso, hoy, yo quisiera explicarle a ustedes por qué usted también es atrapado y atado por un poder. Yo no quiero. Yo no debo hacer en eso. Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Pero al día siguiente, ¿hace o no hace? Igual. Usted llora. Usted toma la decisión. Hasta usted daña a su cuerpo. Jamás voy a hacer. Nunca voy a hacer. Pero al día siguiente, ¿cómo están? Lo mismo. Cada día se hace peor. Tenemos que pensar. ¿Dónde yo pertenezco? Por eso, la Biblia nos explica en este mundo, hay dos tipos de Adán, ¿cierto? Ya cuando nosotros observamos, cuando Dios creó Adán, ¿cierto? Y antes de cometer un pecado, Dios lo creó, su cuerpo, su alma y su espíritu. Pero después de pasar el tiempo, y el humano se apartó de Dios, físicamente estaba vivo, pero espiritualmente estaba muerto. Por eso hoy yo quisiera compartir con ustedes, aunque usted desea tanto, porque no tiene la fuerza para vencer esas tentaciones. ¿Por qué? Su espíritu está muerto por el pecado. Wow, yo nunca había escuchado. Por eso vale la pena escuchar. Por favor, aunque según su conocimiento es diferente, no rechace la palabra. Acepta la palabra y luego podría pensar. Dios creó el humano desde el polvo de la tierra. Adentro del humano, Dios había puesto la imagen de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre los animales y el humano? El humano que tiene la imagen de Dios, pero por medio de la desconfianza, aceptar un pensamiento, el humano se separó de Dios. Por medio de esas separaciones, el humano ya pertenecía al mundo de Satanás. Físicamente estaba vivo, pero espiritualmente, como Dios habla, tú estás muerto por su pecado y sus delitos. Lamentablemente, la gente no entiende, muchas personas, este punto. La gente cree que solamente me esfuerzo, yo hago esto, mi vida se cambiará. Pero lamentablemente no es eso. La Biblia es un libro, está escrito en el corazón de Dios. ¿Cómo nos explica? Mira, tú estás muerto. Estás muerto por el pecado. Adentro de nuestros corazones se levantan muchas cosas, ¿cierto? Pensamientos, mis actitudes y esfuerzo, buena voluntad, mis cargos, señales. Mucha gente, yo voy a cambiar mis actitudes. Yo voy a cambiar mi comportamiento porque yo voy a mejorar. Pero eso no es. Usted en vez de cambiar sus actitudes, usted en vez de cambiar su comportamiento, usted tiene que reconocer, por medio de la desconfianza de Adán,
su desobediencia al final, todo el humano está muertos por el pecado y los delitos. Está muertos. Físicamente está vivo, pero internamente ¿cómo está? Está muertos. Ya nosotros podemos ver un momento, ya Dios, Él es Espíritu de Dios. Cuando Dios creó el humano, entre Dios y el humano tenía la comunión. Tenía lleno de paz y tranquilidad y estaba tan feliz. En aquel momento la palabra de Dios dominaba, gobernaba la vida del hombre. Acabamos de hablar y en el corazón del humano, la vida del humano, ¿cómo está? El humano fue creado por Dios, que tenía tres partes, ¿cierto? Cuerpo físico, y nosotros llamamos alma, alma que concluye conocimiento, emoción, voluntad propia. Luego es importante, Dios había puesto Espíritu de Dios al humano, reconocer la presencia de Dios. Pero aquí hay un punto muy importante. Un día, el humano recibió un pensamiento de desconfianza. Anteriormente, la palabra de Dios lo gobernaba, la palabra de Dios dirigía la vida. Pero aquel momento recibió un pensamiento de desconfianza. En Génesis capítulo 2, el versículo 17, Dios le decía, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirá. Dios le entregó todo al huerto Edén, a Adán y Eva. Mira, un mundo nuevo. Adán y Eva pueden gobernar, pueden manejar toda la naturaleza con poder. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá. Puede tocar todo, pero este árbol no puede. Porque si comieran, ciertamente morirás. No físico, internamente. Un día, una serpiente se le acercó a ella. Luego que le decía, ¿cierto? No, no va a morir. ¿Cómo se le ocurre? Y cuando ella escuchaba así, ella aceptó esa desconfianza. Obviamente a través de esa serpiente, Satanás había metido. Satanás comenzó a engañar y Adán y Eva. No morirán. Ustedes no van a morir. La palabra de Dios no es la verdad. No tiene que escuchar en aquel momento. Y ellos tenían que elegir. Tenían que seleccionar. En frente de dos opciones, seguramente morirás. O es seguro que no morirá. Lamentablemente, ellos seleccionaron dónde no morirá. Ellos pisoteaban la palabra y luego ellos aceptaban sus pensamientos. Y entonces, ¿y el resultado cómo salió? Ya al final, ya con ese fruto del pensamiento, ya se separó de Dios. A través de esas separaciones, su hombre interior y estaba muerto por el pecado. Amados, amigos, no sé, ¿usted habían escuchado antes en eso? Yo nunca había escuchado. Por favor, con paciencia, vale la pena. Usted podrían escuchar. Nosotros no conocemos muy bien el mundo del espíritu.
Nosotros solamente sabemos bien el mundo material, pero a través de la Biblia nos explica de dónde viene su vacío, de dónde viene una inseguridad, de dónde viene, hacia dónde va ustedes. La Biblia no es un libro de la moralidad, sino la palabra de Dios toca nuestro corazón. Hoy en día, aparentemente, mucha gente vive muy bien, ¿cierto? Pero en el corazón, ¿cómo está? Hay un hueco, hay un vacío muy grande en sus corazones. Amados, cuando nosotros observamos en este mundo, ¿cierto? Y el humano, después de apartarse de Dios, ya físicamente estaba vivo, pero espiritualmente estaba muerto. Cuando su espíritu murió por el pecado, por la separación de Dios, Satanás entró al corazón del humano, se disfrazaba, se llamaba mi ego. Oiga bien, ¿usted ha escuchado una voz adentro de usted? ¿Usted también está de acuerdo? ¿Existe alguien vive adentro de usted? Claro que sí. Yo he hablado a alguna persona que intentaba el suicidio. Alguna persona pasaban crisis en su vida. Ayúdeme, hay una voz y esta voz no me deja en paz y esta voz me dice que mátate, ya tú vas a sentir bien, ya tú tienes que acabar, tú tienes que... ¿Usted también había escuchado esa voz? Sí hay. Hay una voz, llora. Hay una voz, no se engaña. Muchas personas, ¿cómo piensa? Eso es mi sentimiento, eso es mi expresiones. No es. La Biblia, ¿cómo habla? Eso es su ego. Pero detrás de su ego hay un poder, está escondido. Se llama Satanás. Amados, no quiero hablar una religión. Solo yo quiero hablar la verdad para que usted que sepa por qué usted está sufriendo, deprimido, porque usted está llorando. No por falta de decisiones, sino usted pertenece, ¿cierto? Hay un poder y este poder no le deja y este poder y arrastra su vida. Este poder lleva totalmente a otro lado. Y por eso, espiritualmente está muerto. Cuando el humano se separó de Dios, ya la palabra de Dios no dominaba al humano. Entonces, ¿qué cosa dominaba la vida del humano? Se llama conciencia humana. A cada persona tiene esa conciencia humana, aunque no es la verdad. La gente como adora su propia conciencia humana. Yo soy muy buena persona. Yo soy muy consciente. Pero tenemos que entender una cosa. Mi conciencia humana fue y formado por medio de la filosofía bien y del mal. Satanás se engaña. Tú tienes que ser más buena gente. Tú tienes que esforzar, tú tienes que hacer tú tienes que hacer otro. Entonces mucha gente, sí, cierto, yo voy a ser más buena gente. Yo tengo que hacer tengo que hacer otro para agradar a Dios. Por eso la gente, ¿cómo hace? Según su propio ego, sigue avanzando. Busca sus razones, su punto de vista, se esfuerza muchísimo. Pero al final, ¿cómo va a llegar a una conclusión? Ya, yo no puedo. Aunque yo quería hacer, no puedo. Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Al final, usted va a darse cuenta por su propio esfuerzo, jamás puede llegar a la justicia de Dios. Usted sí mismo jamás puede agradar a Dios, usted va a darse cuenta. Algunas personas piensan,
si me esfuerzo voy a cambiar mi vida. Como Jun, él también tomaba la decisión, lloraba, sufría. Pero él no podía cambiar a sí mismo. No podía. Era imposible. Él no podía cambiar. Pero, aunque él quería caminar contra su deseo de la carne, es imposible. En este mundo hay corriente del mundo, ¿cierto? Nosotros llamamos moda. En la tecnología hay moda, en la filosofía hay modas. Hay cada década, cuánto tiempo, y esta moda que viene y se va. En este mundo hay corriente del mundo. Aunque usted se esfuerza a caminar contra esa corriente, usted va a darse cuenta imposible. Al final, Adán y Eva, ¿qué pasaron? Después de comer ese fruto, se abrieron sus ojos. Ellos ya entendieron, estamos desnudos, Dios mío. Antes, ellos no sabían. Ellos después de encontrar sus debilidades, comenzó a cubrir por medio de las hojas de higuera. Entonces ellos perdieron la libertad delante de Dios. En aquel momento Dios, ¿qué le decía? ¿Cierto? Lo buscaba. ¿Dónde estás tú? Amados, Adán y Eva, después de comer ese fruto del conocimiento del bien y del mal, ellos perdieron esa libertad. Ellos se desviaron. Por eso, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles de huerto. Al final, ellos fueron expulsados, ¿cierto? Y echó pues fuera y al hombre y puso al oriente del huerto de Edén y querubines y una espada encendida que se revolvía y por todos lados para guardar y el camino del árbol de la vida. Fueron expulsados y luego ¿qué pasó? ¿Cómo llegó la vida? Ya a través de Adán se separaron y luego ¿cómo se quedaron? Y cuando yo nací en este mundo, cuando usted nació en este mundo, ¿cómo nació? Usted es como pecador, separado de Dios. Amados, según el punto de vista de Dios que dice, ciertamente morirás. A través de Adán, toda la humanidad estaba muertos. Aquí, San Juan capítulo 5, el versículo 25 dice, se acerca el momento y ahora ha llegado y el momento en que los muertos oirán la voz de hijos de Dios. Y luego, Ezequiel capítulo 8, el versículo 32, porque no tengo placer en la muerte de uno que muere. Romanos capítulo 6, el versículo 2 también. Nosotros que moriremos, morimos al pecado. Y Efesios capítulo 2, el versículo 1, esta noche nosotros leímos, tú que estabas muerto en delitos y pecados. Mucha gente no se reconoce, pero Dios que dice, ahora, si usted nació como humano, descendiente de Adán, dice, usted está muerto por el pecado y delitos. Amigos, hoy yo quisiera explicarle qué es el pecado, qué piensa. Hay varias palabras. Hata, perder el objetivo, avar y exento de, y pasha, en contra, saga, extraviarse. En hebreo, en griego, hay varias palabras, no se expresa. Por eso el punto de vista de Dios, ¿qué es el pecado? Ya cuando una persona
y tira una flecha, esa flecha se desvía este marco. Desviar, escapar, engañar, dejar, significado, el pecado. Por eso yo quisiera explicarle qué es el pecado y crimen. No sé, usted había tenido también gripe. Cuando una persona tiene realmente ese gripe o está resfriado, ¿el síntoma qué es? Dolor de cabeza, fiebre, tos, nariz congestionada y frío, ¿cierto? Ya la gente tiene, pero a través de ese virus. Cuando entró ese virus, ya comenzó a tener, ¿cierto? Y la apariencia, síntoma. Ya vamos a pensar poco más. Mientras vivamos en este mundo, nosotros también tenemos robo, murmuraciones, celos, mentiras, odio y adulterio. La gente no quiere actuar en eso, pero entró un poder y al corazón del hombre, y entonces ya de su vida, él comenzó a manifestar. Como un virus cuando entró, ya se aparecen los síntomas. Cuando el pecado entró al humano, comenzó a manifestar. Pero siempre hay protecciones. Conciencia propia, atención, ética, religión, clase social, ley, mucho más, no le permite que expresara. Pero ya a través realmente Satanás cuando mete ese odio, ya odio se encuentra y el pecado, al final, ¿cómo se aparece? Asesinato. Satanás mete a nosotros lujuria. Al final, ¿cómo actúa? Adulterio. Satanás no se mete codicia, al final, robo. Muchas personas no conocen su propio corazón, ¿cómo está? Si usted también tiene su corazón, ¿cierto? ¿Dónde está el lugar de Dios? Y el templo de Dios. Pero, y el pecado entró en la mente del hombre. Raíz malvada, engañosa y corrompida. Muchas personas tienen la confianza de su propio corazón, pero su propio corazón se cambia o no, se cambia. Mira aquí, acabamos de ver una semilla, ¿cierto? Es una forma de una semilla, ¿cierto? Hay varias formas. Pero después de sembrar, y esta semilla ya va a producir frutos. Amados, aquí menciona en Génesis capítulo 6, el versículo 5, todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo solamente el mal. El punto de vista de Dios, el descendiente de Adán y Eva, continuamente saldrá la maldad. Eso es el punto de vista de Dios. Además, el punto de vista de la Biblia menciona, engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso, ¿quién lo conocerá? La Biblia nos menciona, en este mundo hay muchas cosas terribles, pero uno es más terrible que es mi propio corazón. Es muy engañoso que todas las cosas. ¿Usted está de acuerdo? No crea en su propio corazón. Gracias. Hoy nosotros terminaremos educación básica de Fraternidad Internacional de Jóvenes. A través de Adán, toda la humanidad murió por el pecado y delitos. Por eso, usted necesita recuperar su nueva vida por medio de Cristo. Gracias, y amados y amigos, nos veremos en las segundas sesiones. Gracias.